Amén. Durante todas estas semanas, todos sabemos que hemos estado desarrollando la serie El Hombre Espiritual y ya hemos agotado 3 enseñanzas acerca de este tema. Hoy es la 4ª enseñanza de la serie. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio sinóptico según San Mateo, capítulo 26, su versículo 41, y mantenga la Biblia abierta en Mateo 26, 41. El hombre espiritual. Esta es la 4ª enseñanza acerca de este gran tema que está siendo de gran bendición para nuestras vidas. Mi oración es que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento, abra los ojos del Espíritu, para que usted pueda entender y ver claramente las verdades espirituales que se esconden en su palabra. Dios se esconde en las Escrituras. Ahí están sus grandezas, ahí están sus maravillas, ahí están sus virtudes, ahí está escondida en la palabra de Dios. Y cuando usted logra descubrir esos tesoros que están en la palabra, se convierten en tu herencia. Y es una gran bendición ser heredero de Dios. Amén. Y escuche bien esto antes de entrar profundamente en el tema de hoy. Estudiando la palabra y observando el andar de los hombres de Dios, he llegado a la conclusión de que los dones ministeriales no son algo que el Señor te otorga luego, sino que ya están en ti cuando naces de nuevo. Escuche esto. Dice el libro de Efesios, en su capítulo 4, versículos 7 y 8, y también el versículo 12, dice el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si el Señor determina que tú seas profeta, por decirlo así, y que sea de bendición para la iglesia, que sea de edificación para la iglesia, ya ese don de profecía fue impartido en tu nuevo ser el día que usted nació de nuevo. Es posible que luego te hayan impuesto las manos y te hayan confirmado lo que ya Dios puso en ti. Es posible que alguien usado por Dios, por el Espíritu Santo, mediante imposición de manos, avivó el fuego del don de Dios que ya estaba en ti. Y yo necesito que usted eleve su nivel de revelación en el día de hoy, que usted eleve su nivel de entendimiento. Los dones ministeriales no fue algo que Dios colocó luego, fue algo que Dios colocó de antemano en tu hombre nuevo. Amén. Es posible que después que impusieron las manos, entonces usted comenzó a fluir con libertad, pero ya esos dones fueron colocados allí desde antes. Amén. O puede ser que cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo, esos dones ministeriales que estaban ahí de antemano fueron, ¿verdad?, activados. Gloria a Dios. De manera que, según lo que yo he analizado en la palabra, es un asunto, vuelvo y repito, que lo he analizado profundamente. Estoy seguro que esos dones ministeriales ya estaban allí desde el día que tú naciste de nuevo.
Y según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10, esas son las obras que el apóstol Pablo habla, que fueron preparadas de antemano. Esas son las obras que menciona Pablo en Efesios 2:10, que fueron preparadas de antemano por Dios para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De manera que, según lo que hemos analizado, el nuevo hombre que fue creado según Dios en santidad de la verdad, ese hombre nuevo porta esas buenas obras y la porta de antemano para que en el tiempo presente anduviésemos en ella. Voy a ir bien despacio para que entienda, porque esto es nuevo para mucha gente, porque el evangelio ha sido tan mezclado con tantas cosas que cuando entonces uno enseña la verdad de la palabra, la gente se queda sorprendida, porque es que le han predicado y le han enseñado por años otro evangelio. Entonces cuando uno enseña la verdad de la palabra, hay gente que dice: no, pero eso yo nunca lo he escuchado. ¿Y cómo lo va a escuchar si está escondido ahí en la escritura? Y lo que están enseñando es un montón de reglas, es un montón de tradiciones, es un montón de verdades que no son bíblicas. Entonces es importante que entendamos que en el nuevo hombre está el código de nuestra herencia espiritual. Diga conmigo: en el nuevo hombre está el código de nuestra herencia espiritual. Y esto que estoy enseñando hoy forma parte de mis escritos, de unos libros que estamos diseñando, ¿verdad? Diga: el nuevo hombre, en el nuevo hombre está el código de nuestra herencia espiritual. En el ADN de nuestro hombre espiritual está registrado lo que Dios ha determinado que seamos en nuestra vida espiritual. Por eso Romanos capítulo 11 versículo 29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dando a entender que fueron colocados de antemano. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Porque si tú no entiendes esta parte, no vas a entender lo que viene ahora a continuación. Diga: los dones ministeriales fueron colocados en mi hombre nuevo de antemano. Por eso el Señor le habló a Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes que naciera te escogí, antes que tú nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ese don ministerial de Jeremías no vino cuando él se dio cuenta que era profeta, no, vino de antemano. Si hoy en día Dios te está usando en esa unción profética, fue porque Dios la colocó de antemano. Es por eso que cuando la persona es profeta, fluye bajo esa unción, porque es innato en él fluir en esa unción con naturalidad. No tiene que forzar nada. Los dones de revelación fluyen porque fueron colocados allí de antemano. Igualmente con el que es pastor, igualmente con el que es evangelista. Es algo innato en ti porque fueron colocados allí de antemano. Irrevocables son los dones, dijo el apóstol Pablo, y el llamamiento de Dios. En conclusión, he llegado a la siguiente conclusión. Usted cree esto si usted quiere, porque no estoy tratando de enseñar un dogma con esto, ni siquiera una doctrina, sino es algo que yo he recibido por revelación. ¿Usted la cree? Amén. Y si no, también amén. Pero es un asunto en la que yo he llegado a la conclusión. Dios repartió esos dones de antemano. Dios los repartió de antemano. Que usted se haya dado cuenta después, que Dios lo haya activado después, ya eso es otra cosa, pero Dios lo impartió y están allí de antemano. Ahora, ¿cuándo lo repartió el Señor? ¿Cuándo? Cuando la fe fue repartida.
El día en que Dios repartió su fe y te tocó una medida de fe, ese mismo día también Dios colocó allí esos dones ministeriales y espirituales. De manera que el día en que creímos, ese mismo día el Señor produjo algo en nuestras vidas. ¿Y cuándo fue que creímos? Cuando nacimos de nuevo. O sea, no hay forma de que una persona crea con el corazón si no nace de nuevo previamente. Y en otras enseñanzas yo les he enseñado lo que significa creer con el corazón. Porque hay gente que creen en Dios, pero no creen con el corazón. ¿Cómo, pastor? ¿Y cómo es eso? Porque creer con el corazón es creer según lo que la palabra establece. Eso es creer con el corazón. Porque si usted sale por ahí y hace una encuesta y hace un sondeo, se dará cuenta que el 90% de los varoneros creen en Dios. El 90%. Usted sale por ahí y hace una encuesta. Este pueblo es un pueblo de creyentes. Y la mayoría cree en Dios, pero no creen con el corazón. Son dos cosas muy diferentes. Porque el día que esa persona crea con el corazón fue porque previamente nació de nuevo. O sea que para creer primero hay que nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, no pueden creer en Dios con el corazón. Amén. De manera que esos dones espirituales fueron colocados en nosotros de antemano. No es algo que Dios determinó luego o después. Dios no anda con sorpresa. Dios siempre tiene un plan. Dios no improvisa. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y si usted analiza Efesios capítulo 1, abra su Biblia para que lo analice conmigo. Si usted analiza Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4, la palabra dice que antes de la fundación del mundo ya Dios había planificado todo. Todo lo había planificado Dios desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si eso no merece un aplauso, dime qué merece un aplauso. Dígale al que está a su lado: Dios te escogió antes, no después. Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De manera que nuestro Dios es un Dios de determinación. No vive como nosotros. Dios no vive improvisando nada, porque Él es perfecto. Él trazó un plan y lo cumplió a cabalidad, porque Él es soberano, porque Él es eterno. Esa es la razón por la cual Él insiste en el consejo de la palabra, para que siempre andemos en el Espíritu. Él no quiere que andemos en la carne, sino que Él quiere que andemos en el Espíritu, para que crezcamos en todo y alcancemos la plena madurez hasta la medida del don de Cristo. Esa es su perfecta voluntad. Es por eso que su voluntad no está en otro libro. Su voluntad está en la palabra. Y cuando nos alimentamos de la palabra, crecemos. Y cuando nos alimentamos de la palabra, maduramos. Y cuando nos alimentamos de la palabra, conocemos el propósito de Dios. Y cuando conocemos el propósito de Dios, lo llevamos a cabo. Porque ¿cómo usted puede llevar a cabo el propósito de Dios si antes tú no lo conoces? Por eso hay que saber dónde uno está, para saber hacia dónde uno va.